Les va, chicos, la clase pasada pudimos ver lo que era la forma de transmisión de calor y entonces vamos a hacer unas preguntitas. Pudieron compartir el video de grandes genios e inventos de la humanidad. En ese video podemos ver las aplicaciones de las transmisiones de calor, las distintas formas de transmisión de calor que experimenta cada uno y cómo los científicos pudieron llegar a comprobar esas transmisiones de calor. En eso, ¿tienen alguna pregunta? ¿Lo recuerdan? ¿Qué calor, qué formas de calor se hacen presentes en ese video? Lo pueden narrar con sus palabras. Y los científicos que se hacen presentes, en uno de ellos es Bohr, que empieza a analizar, experimentar cada una de las formas de transmisión de calor. En este desarrollo, ¿cuál fue la experiencia a cual nosotros nos dirigimos? Lo que es el calentamiento global. El calentamiento global les ocurre en las zonas donde ustedes viven. ¿Cómo se hace presente? Pudimos trabajar un poco lo que era el simulador. El simulador es una máquina de vapor donde ustedes observan que la energía que se imprimía por medio de un vapor, que era la energía que se transfería al calentar una máquina de vapor, se iba produciendo con un aumento de la presión en un émbolo. Ese aumento de la presión en un émbolo iba aumentando la rueda de giro que utilizaban los instrumentos en cada una de las partes de la máquina de vapor e iba produciendo movimiento. Ese movimiento era un movimiento de energía cinética y que llevó a ciertos interrogantes de los científicos para producir lo que era el trabajo. En este desarrollo nosotros podemos ver cada uno de los desarrollos y pensamientos de los científicos y cómo fueron refutando cada uno de los conocimientos e ideas, que la energía era como un movimiento, un fluido, cuando en realidad la energía era la capacidad de producir trabajo. En este desarrollo, los simuladores pudimos comprobar y transmitir y preguntarnos qué les pareció, cómo pudieron ustedes comprobar las diferencias y semejanzas entre calor y temperatura, las unidades de calor, que era la caloría, las unidades e instrumentos del calor, que es el calorímetro, y lo de termómetros, las diferencias que hay entre la temperatura y los instrumentos que utiliza la temperatura, que es el instrumento, uno de los instrumentos son los termómetros, los distintos tipos de termómetros. De esos distintos tipos de termómetros podemos obtener diferentes escalas que están establecidas, escalas centígradas, Fahrenheit, Kelvin, que son las diferencias que podemos encontrar entre calor y temperatura. ¿Por qué hablar de temperaturas? Al hablar de temperaturas, el calentamiento global nos va evidenciando que las temperaturas van variando en grandes escalas, en distintos extremos. En unos extremos las escalas son grandes temperaturas o muy bajas temperaturas. En eso son afectadas el calentamiento global del planeta. Donde nosotros podemos encontrar zonas donde regularmente no había grandes temperaturas de calor o olas de calor, ahora sí las podemos encontrar, y donde había extremas temperaturas o bajas mínimas, ahora sí las podemos encontrar. Entonces, calentamiento global y hablar de temperatura y hablar de calor está relacionado con las diferencias y semejanzas. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es preguntarse cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias entre calor y temperatura. Además de tener los aparatos, que un aparato para medir el calor es el calorímetro, y además de tener los aparatos para medir la temperatura, que son los termómetros, y distintas clases de termómetros, clínicos, metálicos, bimetálicos, de tungsteno, o sea, de acuerdo a la conformación de esos termómetros. Hay un impacto total de todas esas diferencias de temperatura que el calentamiento global nos lleva a preguntarnos sobre lo que es el efecto invernadero y lo que es las temperaturas o grandes cambios climáticos. Esos cambios climáticos nos van a hacer reflexionar, nos van a tener que preguntar y van a tener que investigar por qué está ocurriendo lo que ocurre.
Entonces pudimos compartir también esos videos con los grandes genios inventos de la humanidad y poder llevar esa ciencia, a qué se derivó esa ciencia y hasta qué punto llegó el ser humano a reflexionar sobre ese calentamiento global o no es consciente de ese calentamiento global. El calentamiento global también habla un poquito del efecto invernadero. El efecto invernadero son radiaciones que se van acumulando porque no pueden salir de la atmósfera y entonces impactan naturalmente en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Entonces también podemos aportar, si ustedes tienen que preguntarle a sus compañeros, aporten en qué lugar de nuestra zona, de nuestra comunidad, podemos ver dónde se impacta directamente, que sería en la naturaleza, en nuestra fauna, en nuestra flora y en nuestra propia zona donde vivimos, lo que es el efecto invernadero. Esa sería una de las partes que tendrían que hacer. Y para terminar el desarrollo, para hacer un análisis, investigar del efecto invernadero, cómo se produce y cómo podemos explicarle a nuestros compañeros o preguntar a ciertas personas que están especializadas en ese tema, en qué impacta en nuestra comunidad y cómo lo podemos narrar y explicarlo a nuestros compañeros. Esa sería la última parte para que ustedes puedan investigar. Un saludito grande.